Dios te bendiga en esta mañana, Teópolis. Me gustaría que buscaran en sus Biblias, si las tienen, el libro de Primera de Samuel. Y vamos a estar leyendo el capítulo 17 del libro de Samuel. El mensaje de esta mañana se encuentra completamente en ese capítulo y es una historia que creo que hemos oído posiblemente desde niños, pero me gustaría visitarla de nuevo hoy y quizás destilar algo que no habíamos visto antes en ella. En Primera de Samuel, capítulo 17, los versos... Aquí me falta un número. Los versos del 45 al 47 leen de la siguiente manera. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mismo en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Dios es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Santo, te doy gracias por una oportunidad de estar de nuevo en Teópolis, Señor, compartiendo tu palabra con mis hermanos. Señor, esta es una palabra que hemos oído quizás desde nuestra infancia y se enseña porque es una de las épicas más grandes donde tú interveniste en medio de posibilidades imposibles y le entregaste la victoria a tu siervo. Pero ayúdanos, Señor, a entender por qué interveniste. Ayúdanos a entender quién es el verdadero protagonista de esta historia. Y que cuando salgamos de aquí, salgamos entendiendo no solamente un poco más de quiénes nosotros somos en nuestra historia, sino de quién tú eres en nuestra historia. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Amén. A mí siempre me ha gustado la historia de David contra Goliat, porque desde pequeño, que ha sido toda mi vida, he sido pequeño. No soy una persona de una estatura muy alta y siempre he tenido dos comparativas siempre presentes, que son mi hermano mayor y mi hermano menor, ambos quienes miden 6 pies. Ambos miden medio pie más que yo. Y siempre me ha encantado la idea de un pequeño venciendo un gigante. Y es una historia que hasta fuera de la iglesia, personas que no creen en la Biblia, aún así cuentan o utilizan para hablar de cuando tú estás en contra de las posibilidades, cuando estás en contra de las adversidades, cuando estás a punto de perder. Se hace mención de esta historia de David contra Goliat y de cómo este pequeño, que tenía valentía, aunque quizás no fuerza, enfrentó al gran filisteo y lo venció. Y es una buena historia de triunfo. Pero creo que al igual que los israelitas de aquel tiempo y los que participan en cinematografía, en película en el día de hoy, quizás hemos perdido de vista el punto de la historia. Y me gustaría con ustedes, si me lo permiten, vamos a utilizar nuestra imaginación para explorar este momento como si estuviéramos allí. Vamos a ir un momento a Israel y vamos a ver esta película de delante de nosotros y ver cómo todos estos engranes encajaron para uno de los sucesos históricos de más significado para nosotros. Vamos a leer con detenimiento de nuevo la historia de David y Goliat y desmenuzar quién era este tal David y qué lo hacía tan especial. Y comenzamos en Primera de Samuel 17, del 1 al 11, y lee de la siguiente manera. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, se congregaron en Socó
que es de Judá, y acamparon entre Socó y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vamos a montar esta escena. Tenemos 2 montes. Sobre cada uno de ellos está situado un ejército, y hay un valle, una cuña entre estos 2 montes, donde el ejército que baje a ese valle, si intenta de luchar contra el ejército que está en el monte, va a estar en una desventaja táctica. Así que ahora mismo ellos se encuentran en un tipo de empate, porque el que está monte arriba tiene la ventaja sobre los que están monte abajo en ese tipo de guerra en los tiempos de antes. Y los filisteos toman la iniciativa y envían a Goliat. Si usted hiciera la conversión de las unidades que se encuentran en la Biblia, que ellos miden en codos, que no era necesariamente la unidad más precisa de todas, algunas personas estiman la estatura de Goliat en algunos 9 a 10 pies, otros lo ponen más alto todavía, ya en rangos que no han sido conocidos en tiempos modernos por el hombre, quizás 14 o 15 pies. Pero estamos hablando de un mazo de hombre, de alguien, una estatua de hombre enorme, gigante. Y él lanza un reto hacia los soldados de Israel y le dicen: mira, aquí estamos en empate. Nosotros no vamos a escalar el monte de ustedes, ustedes no van a escalar el monte de nosotros. Manden su mejor soldado y lo mandan a pelear conmigo. Y el que salga en victoria en esta batalla, ese va a ser el ejército que se considera el ganador. Y cuando ellos ven a Goliat, lo imponente que él es, empiezan a tener gran temor. Y me gusta, porque me imagino que les pasa a los israelitas un fenómeno que a mí, midiendo 5'6", me pasa a menudo. Mi hermano menor ahora mismo vive en Florida y él es el más alto de nosotros 3. Y cuando él vivía en casa, pues él era Galdi, mi hermano menor, y era más alto que yo, pero tú sabes, medía sus 6 pies, yo mido 5'6", no, medio pie de diferencia no es tanto, es esto aproximadamente. Pero cuando él se mudó para Florida y yo llevaba meses sin verlo y fui de vacaciones y me paré al lado de él, yo dije: ¿cómo nosotros somos hermanos? ¿Cómo somos la misma especie? ¿Tú siempre has sido así de alto? Y me pasa cuando llevo mucho tiempo sin ver una persona bien alta. Me pasa con Emanuel, me pasa con Andy. Cuando llevo tiempo sin verlo y de momento me paro al lado de ellos, yo digo: yo siempre he sido tan chiquito. Y me da la impresión que los israelitas veían desde el monte a Goliat,
pensaban que podían hacerle frente y según se van acercando a él y van viendo que la distancia se está cortando, pero Goliat sigue creciendo, ellos dicen, esto no es un filisteo, esto es una montaña. Y por eso sentían gran miedo. Y el reto que Goliat lanza, lo lanza de una manera particular. Él le dice, quiero buscar el verso específico. Él le dice, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Y él menciona a Saúl por nombre. ¿Por qué? Porque Saúl era el rey de Israel, pero no era un rey cualquiera que mandaba a su gente a pelear por él. Saúl participaba en las batallas donde él peleaba y Saúl era el más grande de los israelitas. Tan importante era su estatura y su parecer físico que no solamente posiblemente era el mejor guerrero de Israel, cuando fue elegido como rey, miren cómo lo describe. En 1 Samuel 9, los versos 1 y 2, leen así. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea que Saúl, el que ellos eligen como rey, ellos dicen que era una manera extraña de escoger a tu líder. Vamos a escoger a la persona más alta. Pero como eran tiempos de guerra, el tú ser grande te hacía un guerrero más hábil muchas veces. Y ellos eligen a Saúl como rey. Y me imagino que los israelitas cuando iban a batalla veían a Saúl y decían, no, chacho, con Saúl en nuestro equipo no podemos perder. Era como tener a Chuck en tu equipo de baloncesto. Tenías al más alto. Y de momento se para Yao Ming, Goliat, al lado de Chuck. Y de momento Chuck no es tan gigante como lo era antes. Y Goliat llama a Saúl por nombre porque él le dice a los israelitas, ustedes no son siervos del gran Saúl. Porque posiblemente las conquistas de Israel se habían esparcido por esa región. Y Saúl había tenido fama de ser este gran guerrero. Y ahora Goliat dice, miren, ese no es el gran Saúl a quien ustedes le sirven. Manden un soldado y que pelee conmigo. No, como ese es Saúl, el que es enorme. Y Goliat insulta en quien Israel tenía confianza. Manden a alguien que pelee contra mí. Pero dice que Saúl y todo Israel estaba turbado y asustado. Y es porque Saúl, su mejor soldado, el gigante de Israel, ahora está delante de Goliat, quien lo hace ver como un enano. Y ahora entramos a David. Seguimos en el capítulo 17. Vamos a movernos un poco adelante. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevará al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos, que es como tráeme noticias de cómo están tus hermanos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. So vamos otra vez a poner la escena. David, su papá, le da unas órdenes de, mira, tus hermanos están en el ejército de Israel con Saúl, están haciéndole frente a los filisteos.
vete y averigua cómo ellos están y llévale una comidita hecha en casa, tú sabes, para subirle la moral. Llévale un sancocho, unos tostoncitos. Y así ellos entonces se van a sentir como que, mira, nos están apoyando desde casa. Y David obedece a su padre y dice que los israelitas le hacían frente a los filisteos. Pero no estamos hablando de que estaban peleando en ese momento, sino que los ejércitos se ponían en marcha en el valle y quedaban frente a frente, porque Goliat solo no iba a pelear contra todo el ejército de Israel. Pero están estos dos ejércitos y se encontraban frente a frente y Goliat lanzaba entonces su reto. Entonces David, continuamos en el 22, dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. David está viendo que algo está ocurriendo en el frente de batalla, escucha la bulla, va y oye el reto que Goliat envió a Israel. Y la historia nos cuenta que Goliat llevaba 40 días haciendo esto. Goliat llevaba más de un mes que todas las mañanas, porque no iban a pelear de noche, todas las mañanas el ejército de Israel se movía a intimidar a los filisteos y ellos a intimidar a Israel. De momento salía Goliat, se paraba al frente y todos los israelitas empezaban otra vez a escalar el monte porque no voy a perder mi ventaja en batalla. Y Goliat le decía, hoy van a mandarme a un soldado para pelear. Yo me siento mal si alguien me insulta. Pero si alguien lleva 40 días insultándome, todas las mañanas se para fuera de mi casa, Egui, ¿vas a salir a pelear? ¿Cuándo me vas a meter las manos? ¿Sabe? Eventualmente, ¿qué clase de... Estoy viviendo una vida intimidado todos los días por 40 días. Y David oye las palabras de Goliat y vamos a ver cómo él responde. Continuamos en el 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Saúl está tan asustado de Goliat que él está tratando de sobornar a su propia gente y le dice, no, el que se atreva a pelear con Goliat y le gane, mira, yo le voy a dar mi hija, yo le voy a quitar los impuestos, yo le voy a dar chavo. El que se atreva a meterle las manos a Goliat, ese yo lo voy a hacer famoso. Y yo me imagino a los israelitas mirando a Saúl diciendo, tú eres el más grande de nosotros, porque tú nos estás mandando a nosotros a pelear, vete y pelea tú. Entonces, dice el 26, habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. David va al campamento, escucha las palabras de Goliat y David tiene como dos respuestas a esto. La primera es que David se siente indignado y se siente sorprendido. Él dice, espérate, ustedes están discutiendo la recompensa de vencerlo. Eso no importa. ¿Quién es él para estar insultando a nuestro Dios? Y los israelitas dicen como que, no, David, mira la recompensa que están entregando. Tú no sabes con quién tú te estás metiendo. Y yo me imagino a David diciendo,
yo sé con quién yo me estoy metiendo. ¿Él sabe con quién se está metiendo? La respuesta de David ante Goliat es: ¿quién es este nadie para estar insultando a mi Dios? Y él no dice mi Dios, él dice para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. A él no le indigna solamente que insulten a su Dios. Él dice, este nadie, porque así es como él veía a Goliat, no debe insultar ni a los sirvientes del Dios viviente. Eso, insultarnos a nosotros, ya es inaceptable. Y vemos aquí la comparación interesante entre Saúl, el pueblo de Israel, y David. Y quiero que se graben esto. David y Saúl servían al mismo Dios. El pueblo de Israel servía al mismo Dios. No servían dioses diferentes, pero no lo veían de la misma manera. Y van a ver que al final de la historia eso es lo que hace toda la diferencia. En Primera de Samuel, vamos a ver que la historia de Saúl viene antes de la de David, precede la de David. Saúl fue el primer rey que Israel eligió y consistentemente Saúl hacía las cosas a su manera. Él quería ir en contra de la voluntad de Dios y seguir su propio plan, pero quería que Dios lo favoreciera en batalla. O sea que Saúl servía a Dios, pero yo sirvo a Dios bajo mis términos. Y lo hago para que Él me ayude cuando vengan estas peleas, pero yo quiero que Dios me ayude a mi manera y a mi tiempo. Entonces, no creo que debe sorprendernos que cuando se aproxima Goliat, alguien con poder que Saúl aún no había enfrentado, una persona que siempre había servido a Dios bajo sus términos, ahora solo podía ver a Dios bajo sus términos. Yo me imagino a Saúl pensando, Dios ha sido grande hasta ahora, pero este filisteo. Sí, Dios es grande, pero Goliat mide 9 pies, como mínimo. Y cuando te acercas parece que mide 20. Todo el tiempo Saúl había pensado de Dios como un amuleto. Y ahora que está delante de Goliat, este amuleto no le da la confianza que él necesita para enfrentarlo en combate. David, sin embargo, ve a Goliat como cualquier otro filisteo del campamento. Él no hace una diferencia entre Goliat y los otros filisteos. Él dice, ¿quién es este atrevido que se atreve a meterse con Jehová? Él no sabe que Jehová puede aplastarlo. David no miraba el tamaño de Goliat comparado a sí mismo. Él miraba el tamaño de Goliat comparado a Dios. Y la diferencia entre David y Goliat en estatura era mucha, pero la diferencia entre Goliat y Dios es infinita. Y David no entiende cómo el resto del pueblo de Israel no ve esto que para él es obvio. Por eso, mientras Israel habla con miedo, David habla con confianza y hasta con un tipo de bravuconería, por ponerle una palabra. Y vemos la diferencia, la primera diferencia, y si se van a llevar algo de este mensaje, llévense esta frase. Mismo Dios, distinta actitud. Servían al mismo Dios, pero tenían una actitud distinta hacia el Dios al que servían. ¿Cómo sigue la historia entonces? Y oyéndole, esto es el versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has venido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora?
¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Ya visitamos a Saúl un ratito, vamos ahora a ver a Eliab, el hermano mayor de David. ¿Quién es Eliab? No solamente es el hermano mayor de David, sino que si leen el capítulo 16 de Primera de Samuel, Eliab era el primogénito de Isaí, el papá de David y él. Y Eliab era el más grande, el más guapo, el nene por quien Isaí me imagino que se le inflaba el pecho. No, ese es mi hijo, ese es Eliab. Tanto así que cuando Dios envía a Samuel a la casa de Isaí a elegir un nuevo rey para Israel, porque a Dios no le gustaba cómo Saúl estaba reinando, él le pregunta a Isaí, tráeme a tus hijos porque voy a bendecir uno de ellos. Isaí trae a Eliab, la crema de la crema, y lo trae, y este es el mejor de todos mis hijos, el cheche. Para ese tiempo los padres tenían mucho favoritismo. Y Samuel dice que cuando lo vio, él dice, de seguro este es el próximo rey de Israel. Este está hasta mejor que Saúl. Y Dios le dice, no mires lo que ves con tus ojos, porque tú ves lo que ves con tus ojos, pero yo miro el corazón. Y Dios despreció a Eliab. No es que Eliab era una mala persona, simplemente que Eliab no tenía ese criterio, ese sazón que Dios estaba buscando en el próximo rey. Y así mismo Isaí sigue diciendo, pues a lo mejor no es el primogénito, pero es el segundo. Y trae al segundo y Samuel dice, Dios dice que este no es tampoco. Y trae al tercero, al cuarto. Y cuando llegan al séptimo hijo, Isaí le dice, ¿tú estás seguro que tú estás en la casa que es? Y Samuel le dice, se te acabaron los hijos. Y él dice, bueno, me queda el más jovencito, el más chiquito, está pastoreando una oveja. Y Dios le dice a Samuel, ese es. Y ungen a David como el próximo rey de Israel. Dios no escogió a Eliab, él escogió a David. ¿Por qué, siendo Eliab más grande, más fuerte, posiblemente hasta más guapo que David, por qué Dios no escoge a Eliab? Eliab era un buen candidato. ¿Cómo respondió Eliab al reto de Goliat? Eliab no le hizo frente. Eliab respondió como el gesto de Israel, como el rey, como Saúl. Se asustó. ¿Y cómo responde David? Continúa preguntándose porque nadie acaba de retar a Goliat. Fíjense, David no tenía sed por él vencer a Goliat. David pensaba que cualquier israelita podía vencer a Goliat. Por eso Eliab le dice, no, yo te conozco a ti, David. Tú lo que quieres es ver la pelea. Tú viniste aquí a ver la pelea, tú viniste aquí como averiguado y estás tratando de provocar a uno de estos israelitas que vaya y le haga frente a ese gigante. Y David responde como todo hermano menor, ¿qué hice yo ahora? Yo no he hecho nada. Porque David no quería ver a Goliat vencido porque quería ver sangre derramarse. David quería ver a Goliat vencido porque Goliat insultó al ejército de su Dios. Y yo me imagino a David hablando con los israelitas. Mano, cualquiera de nosotros le puede ganar a este filisteo. Porque nadie se enfrenta. Eliab y David crecieron en la misma casa. No solamente servían al mismo Dios, tuvieron el mismo padre, la misma madre, que le enseñaron las mismas cosas. Creían en el mismo Dios. En un sentido se podría decir que iban a la misma iglesia. Pero Eliab le tenía terror a este gigante y David tenía a este gigante como que no era nada. ¿Por qué? Respondían de manera diferente porque era el mismo Dios, pero era distinta la actitud. Continúo la historia. Sigan conmigo, no salgan del evento en su mente. Fueron oídas las palabras que David había dicho
y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Si fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David lleva boconeando tanto en medio de los soldados que finalmente uno de ellos se cansa y dice: ok, Saúl, está este nene aquí hablando de que por qué no peleamos. Y Saúl dice: ok, tráemelo para acá. Y David le dice: hey, no te preocupes, yo voy a ir a pelear con él. Así que no desmayes tu corazón, no te preocupes, Saúl, yo me voy a encargar de esto. Y Saúl le dice, porque, por cierto, para este tiempo se estima que David era probablemente un adolescente. Y nada en contra de los adolescentes, pero digamos que los adolescentes no siempre toman las mejores decisiones. No tienen cierta experiencia en su vida. Aunque si me lo hubiesen dicho a mí cuando yo era adolescente, les hubiese dado 1000 razones por las que sabía lo que estaba haciendo y no sabía lo que estaba haciendo. Aquí está David, este adolescente, diciéndole al rey que tiene un ejército entero bajo su mando y que es el mejor soldado de Israel. Le dice: no te preocupes, yo me voy a encargar de esto. Ya no tienes que perder una noche más de sueño. Y Saúl le dice: antes de que tú nacieras, Goliat ya estaba matando gente. Esto es un guerrero desde su juventud. Tú no puedes pelear con él. O sea, él le está diciendo: tú no podrías pelear con él si él fuera de estatura normal. Y es un gigante. Y David le dice: mira, yo he sido pastor desde joven. Que más joven, o sea, un muchacho de 16 años le está diciendo: no, desde que yo tenía 10 años yo mato leones y mato osos. Y él le dice: y si fuese un león o fuese un oso, yo lo mataba. ¿Y sabes qué? A este lo voy a matar también. ¿Por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Saúl trata a David como Israel ha tratado a David, como Eliab ha tratado a David, como Isaí, su propio papá, ha tratado a David. Todo el mundo trata a David de la misma manera. Tú no puedes, tú no eres, tú no ves lo chiquito que tú eres. Y la respuesta de David siempre es la misma. ¿Tú sabes a quién nosotros le servimos? Mismo Dios, distinta actitud. Saúl ha metido a Dios en una caja. Saúl trata a Dios como se ha tratado a sí mismo, como ha tratado a David, como ha tratado a todos los soldados de Israel. Él mira lo que ve al frente de él y dice: simplemente no se puede. Y el problema de nosotros tener una actitud incorrecta acerca del Dios al que servimos es que si nuestra actitud es de meter a Dios en una caja de nuestra definición, cuando vienen los Goliaths de la vida, comenzamos a hacer excusas como las que hacían acerca de David. Eres muchacho, pero por dentro Saúl probablemente estaba pensando: tú eres muchacho y ya yo soy viejo para estar peleando. Él es un hombre de guerra. Y Saúl probablemente estaba pensando: tú no le puedes ganar y mucho menos yo, que ya estoy tan asustado de él. Y David le da su resumen a Saúl y le dice: yo llevo matando bestias salvajes hace años y Dios
ha sido más grande que todas ellas. Y también es más grande que este. Saúl pensaba que habían provocado a la bestia que era Goliat. Y David actuaba como que esto simplemente es otra bestia más sobre la cual Dios me va a dar la victoria. Mismo Dios, distinta actitud. Continuamos. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová esté contigo. David no le dice a Saúl: yo voy a ganar porque yo tengo una puntería con la onda que cuando yo tiro no fallo. David no le está diciendo: no, yo tengo con una espada, con una cuchilla, yo puedo matar un león porque yo me veo chiquito, pero soy bien fuerte. No. David le dice: yo voy a ganar porque el mismo Dios que me ha librado de todos mis problemas, también me va a librar de este. Y Saúl, ya sin poder resistir, le dice: ve y Jehová esté contigo. De nuevo, Saúl le está diciendo que él sirve el mismo Dios que David. Él le dice: pues si este Dios te ha librado de todo, que vaya contigo y te libre de esta también. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Aquí Saúl está empezando a ver a Dios quizás marginalmente como David lo ve. Saúl está pensando: contra, este muchacho está tan confiado en que Jehová lo va a librar. A lo mejor lo va a librar, pero ¿sabes qué? Vamos a darle mi armadura, que es la mejor de todo Israel, a ver si aumentamos sus chances. Se está acercando la actitud, pero todavía Saúl no tiene la misma actitud que David acerca de esta batalla. Y hago una pausa para preguntar si a veces, si hacemos introspección, nosotros no nos comportamos un poquito como Saúl. Que Dios nos lanza un reto, o tenemos algo que nos intimida en la vida y decimos: Señor, yo lo pongo en tus manos, pero déjame ponerme esta armadura y este casquito y coger esta espada. Sí, yo confío en Dios, pero déjame también yo hacer cositas por mi lado, porque Dios es grande, pero mira lo grande que está Goliat. Y no confiamos en el Dios que nos ha librado de todo antes de la situación en la que nos encontramos. David hace algo que Saúl no ha hecho todavía, porque Saúl no tiene la misma actitud que David. Saúl ha ganado muchas batallas en el nombre de Jehová. De hecho, cada vez que Samuel bendecía al ejército de Jehová, Israel peleaba, Israel ganaba. ¿Saúl recordó alguna de esas batallas cuando se paró al frente de Goliat? Ninguna. Y yo creo que a veces nosotros hacemos lo que Saúl hace. Tenemos un repertorio de cosas de las que Dios nos ha librado, situaciones de las que Dios nos ha sacado, y la memoria se nos esfuma cuando tenemos una situación difícil al frente, porque sí, Dios me ha ayudado en esas situaciones, pero ninguna es tan mala como esta. Y David toma la dirección totalmente opuesta a la de Saúl. David coge todas las veces que Dios lo ha librado de un problema y dice: mira, si yo he matado leones, he matado osos, le he sacado una oveja de la boca a un león y después lo agajo por la quijada y lo mato. Si Dios me ha ayudado toda mi vida, ¿por qué va a dejar de hacerlo ahora? Mismo Dios, distinta actitud. Y David le dice a Saúl: mira, me voy a quitar esta ropa de encima porque es que yo nunca he hecho las cosas a tu manera. Yo nunca lo practiqué.
Yo nunca practiqué ponerme armadura porque estoy asustado de la bestia que tengo al frente. Cuando David peleaba con los leones, peleaba con la ropa que tenía puesta. Y yo no sé de ustedes, pero la tela no es muy efectiva deteniendo los dientes de un león. No lo digo por experiencia, pero no creo que sea muy efectiva. Y sin embargo, él iba sin miedo a salvar sus ovejas cuando estaban en peligro. Él simplemente hace lo que siempre ha hecho. Agarra las mismas piedras con las que atacaba a los leones y los osos y se prepara a servir a Dios como siempre le ha servido. Saúl llevaba años peleando con fuerza física lo que David llevaba peleando espiritualmente. David no le ganaba a los leones porque él era fuerte, era porque Dios era fuerte. Y vamos a ver a dónde nos lleva esta parte de la historia. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y hermoso de parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mismo en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. David finalmente le hace frente a Goliat, pero no están cara a cara todavía, están lejos el uno del otro. Pero Goliat lo ve de lejos y Goliat sabe unas cosas de David nada más que a verlo a simple vista. Lo primero, es joven. Segundo, es rubio. Yo no creo que eso dice mucho de él. Pero dice que era hermoso de parecer. Y eso ya le deja saber una cosa a Goliat que quizás nosotros no sepamos de primera instancia. Los guerreros siempre tenían cicatrices de batalla. Típicamente sus caras estaban trastornadas por heridas por la exposición al sol. Y cuando él ve a David y lo ve jovencito, lo ve nuevecito, se untaba el baby oil en la cara todas las mañanas, Goliat está pensando: este nene es el que están mandando a pelear conmigo. Yo llevo 40 días insultando a esta gente y esto es lo mejor que ellos me pueden enviar. Alguien que nunca, no ha peleado ni con la sábana cuando se levanta por la mañana, y él es el que me están mandando. Y él maldice en el nombre de sus dioses a David. Y él le dice: ven acá que hoy tú vas a morir. Lo está tratando de intimidar como ha intimidado al resto del pueblo de Israel. Y David le dice: mira, tú vienes con todo lo que tú vienes, con tu espada, con tu jabalina. Tú vienes con todo eso. Pero yo vengo en el nombre de Jehová, a quien tú has provocado. So David no le está diciendo: yo te voy a matar porque yo soy más fuerte que tú. David le dice: yo sé con quién yo me estoy metiendo. Yo me estoy metiendo con Goliat, pero tú no sabes con quién tú te has metido. Tú te has metido con el Dios de los ejércitos y lo provocaste. Y él le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Él no está diciendo: yo te voy a ganar. Él está diciendo: Jehová te va a ganar. Por eso es que yo te voy a ganar. Él te va a entregar en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y me encanta que él le dice que le va a cortar la cabeza, y David no tenía con qué. ¿Con qué le iba a cortar? Ni las piedras que llevaba en el saco pastoril eran filosas. Pues la Biblia dice que eran piedras lisas. David le está diciendo a Goliat: yo te voy a cortar la cabeza. Y me imagino que Goliat pensará: mira a morder o mira a cortar la cabeza con las uñas.
Y David cierra diciendo dos cosas que parecen ser repetición, pero el detalle se encuentra en las palabras que él elige. Dice, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. ¿Por qué él está repitiendo lo mismo dos veces? No es que está repitiendo lo mismo dos veces, él está diciendo dos cosas distintas. Lo primero que él está diciendo, cuando él dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, él está diciendo, cuando yo acabe contigo, ni los filisteos, ni los amonitas, ni los amalecitas, y ninguna de esta gente se le va a olvidar que Israel tiene un Dios. El mundo entero lo va a saber cuando yo acabe contigo. Pero después repite y dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Él dice en singular, yo te voy a ganar. Y así el mundo va a saber que Israel tiene Dios. Y después le dice, y sabrá toda esta congregación, porque David ya está cansado de los israelitas decir que no se puede. Y ahora es diferente. Él no está hablando ahora del macro, del mundo entero. Él está hablando de su país. Él está diciendo, y todo Israel va a saber que Dios no nos salva con las herramientas del enemigo. Dios no me salva con una espada. Dios no me salva con una lanza. De Jehová es la batalla y él los va a entregar en nuestras manos. A pesar de que David está enfrentando a Goliat en el singular, él está diciendo, cuando yo te gane, la victoria es de todo el pueblo de Israel. Porque aunque ellos no tienen la misma actitud que yo, servimos al mismo Dios. David no necesitaba que el resto de Israel creyera en Dios o viera a Dios en la manera que él lo hacía. Pero su victoria iba a ser la victoria del pueblo entero. Y vamos a terminar la historia. Ya todos saben el final. No hay un plot twist donde David pierde. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Vamos a terminar esta escena. Me han estado siguiendo en su mente, ¿verdad? Estamos en el valle, desciende Goliat, ve a David, lo toma en poco. Y Goliat, por cierto, tenía un escudero, que era un soldado que cargaba las armas de él. Yo me imagino al escudero dándole la lanza a Goliat y diciendo, acaba con él, Goliat, dale. Y David dice que se apresuró. David cogió y dijo, ya, por fin. Y empezó a coger para donde Goliat, porque David no podía esperar a callarle la boca a esta persona que había insultado a su Dios. David no podía coger rápido lo suficiente. Agaja la piedra, la tira y le da, y Goliat cae en el piso inmediatamente. ¿Ustedes se imaginan ser un israelita en ese momento? 40 días insultándonos. 40 días
bajando el piso con nuestro nombre, con el nombre de nuestro Dios, menospreciándonos, haciéndonos sentir como menos. Un instante que un siervo de Dios se levantó y dijo, nadie insulta a mi Dios, y se sale con la suya. La piedra le dio, cayó al piso. La batalla se acabó en un instante. Algo interesante de utilizar una onda, si ustedes buscan información de cómo funcionan las ondas, básicamente tú metes una roca en una tela, la giras para que tenga fuerza centrífuga y luego, haciendo una torsión de la muñeca, la roca sale como un proyectil, y estas armas toman una vida entera de práctica para poder utilizarse con puntería. Pero no solo eso, sino que si tú no mueves la muñeca exactamente como se supone, mueves el brazo, el hombro exactamente como se supone, o vas a fallar, o se va a enredar la piedra y eso va a dar vueltas y te va a dar a ti en vez de darle al enemigo. David no titubeó, David no tuvo ningún miedo. Yo creo que David no necesitaba las otras 4 piedras. Y dice que se apresuró contra Goliat. En películas de niños que yo he visto de este evento de David y Goliat, siempre por darle un momento épico, ellos ponen a David media hora dándole vuelta a la onda y después finalmente y ponen a Goliat caminando lentamente. Pero si yo veo cómo la palabra lo describe, David fue cogiendo, agajó la piedra, le dio 2 vueltas, la tiró y Goliat cayó al piso. Y David, lo prometido es deuda, fue y cogió la espada de Goliat, la propia arma de Goliat, y le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Les gusta la historia de David y Goliat? A mí me gusta mucho. Cuando leo el encuentro entre estos 2 hombres, entiendo por qué Dios eligió como rey a David para Israel por encima de Saúl. No es porque él sabe escribir salmos. No es... Podemos aislar cualquiera de los componentes de David, pero ninguno era tan importante como la actitud que David tenía hacia Jehová. Todo el pueblo creía en el mismo Dios que David, pero no todo el pueblo lo veía de la misma manera. Tenían el mismo Dios, pero tenían una distinta actitud. ¿Por qué les he leído esta historia? ¿Por qué los he llevado a un valle en Israel? ¿Qué nosotros hacemos aquí adentro? Nosotros estamos aquí para adorar a Dios. Levantamos nuestras manos, cantamos las canciones. Y yo creo que todo cristiano sabe que Dios tiene un propósito en la vida del cristiano. Dios tiene un propósito en la vida de las personas que no le sirven todavía. Pero a veces en nuestro caminar con Cristo tenemos decisiones importantes que tomar, tenemos retos que tenemos que enfrentar y empezamos a comportarnos un poquito parecido a Saúl, buscando excusas de por qué no podemos servir, de por qué el reto es demasiado grande, de que quizás tengo un pecado que es muy grande para el perdón de Dios, de que es razonable vivir con el afán porque tenemos después de todo que prepararnos para el mañana, de que es razonable tenerle miedo a esta situación porque cuando me paro al frente del Goliat mide 9 pies. Y es porque somos inteligentes y queremos prepararnos para el mañana y queremos poder depender sobre nuestras propias fuerzas. Todos los cristianos pasan por eso. No hay uno que no pase por eso. Pero en mi caminar con Dios le sirvo desde mi juventud. Frustrantemente he visto como otros cristianos son exitosos en momentos donde yo no soy exitoso, y cuando destilo cuál es la diferencia entre ellos y yo,
se encontraba en que yo estaba limitando al Dios al que yo le sirvo y ellos no. Y por eso ellos vencían a sus Goliat mientras yo estoy trepado en un monte huyendo de un gigante que yo debería ver como nadie. David veía a Goliat como nadie. Y David veía a Israel como un pueblo entero de David. David no dijo, yo quiero vencer a Goliat. David decía, ¿por qué nadie se ha atrevido a hacerle frente? Cualquiera de nosotros le puede ganar si tenemos a Dios respaldándonos. Entonces, hoy quizás hay una mejor alternativa para nuestro caminar con Cristo. Podemos creer en un Dios que es a simple vista como el Dios en el que creía Saúl, ver cómo acomodamos las cosas a nuestra manera, tratar de ganar la batalla por nuestras propias estrategias, buscar el favor de Dios, pero solamente cuando lo necesito. O podemos ver a Dios como David lo veía. David vivía una vida donde todas las batallas ya él las había ganado. David no había llegado al lugar de la competencia y decía, yo gané, porque estoy saliendo de mi casa con Dios. Y te pregunto, hermano, cuando tú sales de tu casa a enfrentar la vida, a enfrentar el mundo, a enfrentar tus problemas, y todos tenemos uno. Yo sé que por dentro todos quizás están pensando en un problema. Quizás un familiar que no se ha convertido, quizás un problema que tienes de salud, un problema que tiene un ser querido de salud, a lo mejor un problema económico, a lo mejor un problema de fe, a lo mejor estás empezando a tu caminar con Dios o a lo mejor llevas mucho tiempo caminando con Dios y estás perdiendo tu pasión. Algo está delante de ti que no te está dejando ver a Dios como David lo veía. Y tengo que preguntarte, ¿tú invocas el nombre de Dios cuando necesitas su ayuda o tú sales de tu casa acompañado por Dios sabiendo que este día traiga lo que traiga? Yo sé que yo voy a ganar. Y no voy a ganar por quien yo soy. Voy a ganar por quien Él es. Yo les confieso, yo puedo estar parado aquí al frente hablándoles y verme como una persona bien confiada de lo que está diciendo, como si nunca yo fallara en esto también. Yo fallo en esto. Pero no quiero seguir fallando. No quiero seguir leyendo la historia de David y Goliat y enfocarme en los tamaños, que es lo que he hecho toda la vida. Cuando leí esta historia, era la historia de cómo un pequeño le ganó a un gigante, pero esa no es la historia de David y Goliat. La historia de David y Goliat es cómo, si tenemos la actitud equivocada, no le podemos ganar a ningún gigante. Pero si tenemos la actitud apropiada acerca del Dios al que servimos, no hay un gigante que nos pueda vencer a nosotros. Y es una decisión, no es algo que simplemente te sucede. Vamos a tomar un momento para hacer silencio. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Si tú ya vives como David vivía, y tú sales de tu casa sabiendo que la victoria está asegurada por el Dios al que tú sirves, este mensaje es un simple refrigerio para ti. Y me alegro y te bendigo en el nombre de Dios. Pero si tú, al igual que yo, has tenido luchas, has tenido problemas donde tus ojos te están engañando y ves una situación que se siente inescapable, cosas donde quizás ya te han dicho que no hay marcha atrás, ¿esa es la vida que tú quieres vivir? ¿Ese es el Dios a quien tú le sirves? Porque te voy a decir algo. No le van a ganar a Dios. Te lo prometo.
Desde que Dios creó al ser humano no ha perdido ni una sola vez. Ni una. Cuando se aproximó la derrota en la cruz, Cristo resucitó. Está invicto. Y ese es el Dios al que tú dices que sirves. Si tú dices que sirves al invencible, ¿qué haces caminando vencido? David amaba y servía el mismo Dios que Saúl, pero tenía una actitud diferente. Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, te doy gracias en esta mañana por la palabra que hemos podido compartir. La palabra de tu siervo David, Señor. Y de cómo él venció a un adversario, pero realmente tú lo venciste, Señor. David te dio el crédito a ti porque tuya es toda la gloria. Y Señor, nosotros queremos vivir vidas así. Queremos ser siervos que dependamos tan completamente de ti, que cuando veamos la falta de fe en nuestros hermanos en Cristo, en vez de racionalizar la situación, simplemente digamos, no, esto es una situación a la que tú le puedes hacer frente, porque Jehová de los ejércitos está detrás de ti. Señor, sabemos que somos pequeños y que según nos acercamos al problema, más grande se ve. Abre nuestros ojos espirituales. Ayúdanos a meditar en la frase más común en tu palabra, que es que no temamos. Señor, queremos ser cristianos, queremos ser seguidores inderribables, Señor, invencibles, no por quienes nosotros somos, sino por quien tú eres. Ayúdanos a vivir esta realidad, no solo a predicarla, no solo a decirla, y que cada vez que se abra la puerta de nuestra casa, salgamos en victoria y no que roguemos por victoria cuando se acerque el gigante. La victoria siempre ha sido tuya y siempre la va a ser. Danos los ojos para verla y el corazón para tomarla. Te amamos, mi Dios, y te damos gracias por tu cuidado, aun cuando nosotros no lo hemos tenido. Bendigo a mis hermanos y te pido que los acompañes cuando salgan de aquí y cada día de su vida con la confianza que David salía. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Dios los bendiga.